Lo ves ahí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar. Es un honor estar acá con ustedes. Así que bueno, les agradecemos mucho que estén compartiendo con nosotros. A mí me tocó la parte del para qué. Una parte ciertamente interesante. Y quiero invitarlos un poquito a mi mundo, a que me acompañen a hacer un ejercicio, que es un ejercicio que a mí me gusta hacer. Me parece que están los dos. Ya estoy saliendo. De ahí sale este, ¿no? Salgo bien, perfecto. Y bueno, presentarles esto del metaverso en la clave que venimos hablando, pero también haciendo algunas profundizaciones. Como anécdota, este tema lo charlamos con Ale Tarcia, no sé dónde andará, a quien le mando un abrazo. En el cumpleaños de Iru salió este tema y fue el embrión de esto, así que gracias Ale. Y también por ahí para los que no son del palo del movimiento más duro, que sepan que estas cosas, estas lindas charlas que salieron en ese día, por ejemplo, son usuales en nuestras reuniones, a las cuales todos están invitados, y que se puede hablar, ¿no?, en una reunión social de otras cosas, y es bueno hacerlo. Así que bueno, en esta aventura que espero que salga bien, lo primero de comentarles es la definición, digamos, más material, ¿no?, de este metaverso moderno, que prácticamente es un mundo virtual en el que todas las personas se conectarán utilizando una serie de dispositivos que básicamente los va a hacer pensar y sentir que realmente están dentro de él, interactuando con sus elementos, ¿no? Sería como teletransportarse a un mundo virtual. Y acá la importancia está en la inmersión, ¿no? Vamos a ver que, bueno, esto ya es, por supuesto, está en la opinión pública, estos son recortes de medios españoles y argentinos donde el metaverso es hoy una realidad, ¿sí? Este metaverso donde se va a ir invirtiendo un poco la proporción entre un lugar como si fuese un juego de computadoras para ir a entretenerme y el lugar donde yo paso la mayor cantidad de mi tiempo vital. La idea es que eso se vaya invirtiendo. Hoy puede parecer como me meto al metaverso para ganar dinero y utilizarlo en el mundo real. Poco a poco van a ver cómo esa proporción se va equilibrando ya más para el lado del metaverso y no voy a querer gastar mi dinero en el mundo real, sino en el propio metaverso. Entonces sería como ir mudándonos, ¿no?, a ese nuevo mundo virtual. Como vemos, está presente en los medios de comunicación de una forma muy fuerte. Y acá vemos cómo es algo que no es nuevo, ¿sí? Incluso las fotos que ven está ordenado de forma cronológica. Son los primeros cines 3D, eso es inicio del siglo XX, ¿no? Y van a ver cómo avanzando en el tiempo, vamos a ver los cines 3D con esos anteojos tan de los 90, luego ya el cine 4D, donde las butacas incluso juegan un rol importante, los olores, los gustos, vamos a sentir agua, eso ya está sucediendo hoy. Es decir, ya ven cómo el tema de la inmersión es fundamental en este tema, hay que tenerlo presente. Y paralelamente se fueron desarrollando tecnologías que cada uno puede usar en sus casas. Eso también es un factor importante. Se pasa de lo colectivo a lo individual para que cada uno en su casa pueda ir entrando a ese metaverso. Eso que ven ahí de la NASA es también, como les decía, bastante noventoso. Si ven que no difiere demasiado de lo más moderno, que incluye algunos accesorios para que nuestras manos cumplan una función que se desarrollen de forma fiel en ese mundo virtual. Eso sería un poquito la evolución de este metaverso moderno, para que vean que no es algo de hace 2 años, sino que ya tiene su desarrollo. Bueno, esta es una película que se llama Ready Player One, que básicamente plantea un mundo de acá a 20 años. Ya ven que esto es el cortísimo plazo. Incluso muchos de los que están en tema tecnológico me dijeron que esto ya existe. Este nivel de inversión a nivel tecnológico ya es posible. Vemos cómo, en este caso, es lo que yo les comentaba, la película trata de un metaverso en el cual la gente se mete a jugar, pero en un punto la gente dejó de meterse a jugar para que su vida transcurriera ahí y solamente salía al mundo real o al otro metaverso para alimentarse y hacer las cuestiones más mundanas y humanas. Pero fíjense cómo acá ya está planteado en esta película que, como les digo, tiene muy poco de ciencia ficción. Uno entraría en ese mundo virtual, pudiendo correr de un lado para el otro, sentir y demás, ¿sí? Y a continuación les traigo otro extracto de una película que para nosotros es parte de nuestra cultura como terraplanistas, que es la película Matrix, donde se presenta algo ya no a mediano plazo, sino algo a largo plazo,
pero utilizando el espíritu de la ciencia ficción, que en su género literario estuvo pensado como, científicos que planteaban, manteniendo las condiciones actuales, permitámonos proyectar qué podría pasar en un futuro. Y es lo que nos plantea Matrix, un metaverso en el cual nosotros ya directamente no somos conscientes de que estamos, y una inteligencia artificial que de alguna forma u otra se beneficia de nuestra conexión a ese metaverso, ¿sí? Entonces, bueno, esto es una escena muy fuerte, muy cruda, creo que todos lo hemos visto, pero como para que me acompañen en este ejercicio, ¿no?, filosófico un poco de decir, bueno, las condiciones actuales de la tecnología permitirían esto que vimos recién. Y además plantean un interrogante muy interesante, que es, ¿qué sucede si alguien dentro de un metaverso desarrolla otro metaverso? Con los tiempos que puede tener eso, llegando a este extremo de ni siquiera saber. Entonces yo me pregunto, ¿en cuántos metaversos estamos en este mismo momento? Y tengo la mala noticia de decirle que en términos sensoriales realmente es imposible saberlo, no podemos. Esto no es para que empecemos a tironearnos de la nuca. Sí. Exactamente, es el concepto del multiverso. Ni tampoco es para caer en un nihilismo. Ya van a ver que en un pesimismo, ya van a ver que no es el espíritu de esta charla eso, pero sí que me acompañen en este ejercicio filosófico de decir, si realmente yo no puedo definir que no estoy en N metaversos, vaya uno a saber cuántos, ¿cómo encontrar lo verdadero e indudable? ¿Cómo encontrar lo que ellos mismos dicen que es ingobernable? Porque el resto de las cosas ya nos dijeron que son gobernables. ¿Qué hay dentro nuestro que nos puede guiar? Y esto no es un tema nuevo, esto ya fue puesto en el tapete por filósofos y pensadores, por supuesto, mal interpretados por, como decía el doc, la cultura, ¿no? Uno habla de Nietzsche y se le paran los pelos a más de uno. Nietzsche identificó este conflicto y nos regaló dos conceptos que yo creo que son fundamentales, porque él identificó el proceso de esta circular, ¿no?, de metaversos que se repiten, pero además nos dio la clave para una posible salida con su concepto de superhombre, ¿sí? Entonces, en el eterno retorno, en palabras de Nietzsche, él planteaba que en un tiempo infinito, porque recuerden, al eliminar la posibilidad de un tiempo lineal, nos encontramos con un tiempo circular. Entonces ahí las posibilidades son mucho mayores de las que creemos. En un tiempo infinito, toda posible combinación se habría alcanzado una vez, en algún momento. Más aún, se habría alcanzado infinitas veces. Y puesto que entre cada combinación y su próximo retorno han de haber pasado todas las combinaciones, incluso posibles en absoluto, y cada una de estas combinaciones determina la sucesión entera de combinaciones en la misma serie, con ello estaría demostrado un ciclo de series absolutamente idénticas. El mundo como ciclo que ya se ha repetido infinitamente muchas veces y que juega su juego ad infinitum. Esto, nosotros tenemos un referente nacional que fue Borges, que él hablaba incluso en estos términos también, porque cuando uno piensa el metaverso como un lugar donde uno se puede perder, automáticamente nos vamos a la imagen de un laberinto. Borges, por ejemplo, hablaba de un jardín de senderos que se bifurcan. Entonces, yo tomo estas herramientas que me da Nietzsche, que me da también Borges, y digo, ¿cuál es una posible salida? Y fíjense que el Papá Noel malo nos habló del enemigo de ellos, que el enemigo es el superhombre. Nietzsche hablaba de una evolución real, que un salto cualitativo que tiene que dar el individuo, dejar al hombre animal y posicionarse a través de su voluntad de poder para romper esos designios culturales que decía el doc y resignificarlos. Y que sea, a lo sumo, porque no estamos exentos de cultura, pero una cultura en función del bien común. Después cada uno tendrá que definir qué es eso. Él hablaba, entre otras cosas, que tenemos, por supuesto, un arrastre de la Grecia clásica, esa oda, que hoy algo dije al principio, a lo apolíneo, a la razón, a lo puro, eliminando lo dionisíaco, eliminando los bajos instintos, como le dicen. Y justamente eso es fundamental porque nosotros somos integrales, no nos podemos diseccionar, somos todo eso. No hay que renunciar a nada, hay que integrarlo. Y él creía que el hombre estaba condenado como un vulgar esclavo
a vagar en este valle de lágrimas, es decir, en el metaverso, a ser débil y enfermizo y ponernos en manos del creador. Hoy es Zuckerberg el creador de ese metaverso. ¿Y quién es el creador de este? ¿Y quién es el creador de la capa de cebolla que está por encima de eso? Muchas mamushkas. Lo único verdadero soy yo dentro de ese laberinto. Entonces él propuso definitivamente al superhombre, por supuesto, muy mal interpretado por lo general. Y fíjense qué interesante, este es un nuevo ser que tiene una responsabilidad muy grande. Yo en algún momento dije que la Tierra plana nos viene de cambiar de inquilinos a propietarios. ¿Por qué? Porque me refiero a este tipo de responsabilidad. Un ser que tiene una moralidad propia y que solamente responde ante sí mismo, que es una de las cosas más difíciles de hacer, porque hay que ser coherentes con uno mismo, ¿sí? No se degrada a nadie y no se iguala a nadie, y hay una palabrita que aparece ahí que es bastante incómoda, que es la del luchador, la del guerrero. ¿Y cuál es la diferencia entre un hombre y un superhombre? ¿Es acaso algo determinista? ¿Algo que yo nací con eso y ustedes no? ¿O viceversa? Eso es lo maravilloso. No, es una elección, es un paso. Es el paso de decir, hoy voy al Teatro El Picadero a escuchar a estos locos y arranco hoy o ya arranqué sin saberlo de antes. Que no sea determinista es algo fundamental para todos porque nos pone en una acción, vale la redundancia, en una actitud activa. A partir de hoy yo soy un superhombre, con mi voluntad de poder rompiendo. Y además ese superhombre es el enemigo de la igualdad, pero no nos confundamos. No la igualdad de oportunidades que nadie en su sano juicio podría estar en contra. De la igualdad en términos comunistas, en términos de nivelación para abajo, en términos de somos todos iguales, o en términos New Age de somos todos uno. Bueno, yo creo que no somos todos uno, sino que cada uno es uno. Y si todos en nuestra fase de superhombre, superhéroe o guerrero, nos relacionamos de esa forma, vamos a generar cultura, pero una cultura rica, una cultura que nos empodere, donde identifiquemos las jerarquías y eso no sea un tabú. Si habla Iru, cuando desarrolla, yo me callo, lo escucho, aprendo, mi espíritu reconoce eso. Si habla Dani, si habla el Doc, si habla cualquiera de ustedes. Y acá en la sociedad donde vivimos, estas cosas ya ustedes sabrán que son tabú. No te arrodilles ante nadie, está muy bien, pero reconoció una jerarquía. No, toda la autoridad es mala. Ese es el alma hablando. El espíritu reconoce la jerarquía, comprende, integra y avanza. Muchas gracias. Bueno, y para seguir utilizando cosas que están en nuestro registro cultural, hay un hombre que yo creo que es descontextualizadamente atacado porque realmente sus conclusiones nos han jugado una mala pasada en términos materialistas, pero hay que comprender que este hombre, René Descartes, ¿sí?, es un hombre que fue uno de los padres de una época conocida como iluminismo o racionalismo, donde justamente comenzaba a ponderarse esto de la razón como valor fundamental, en detrimento del oscurantismo que por aquella época tenía lugar, ¿no? ¿Pero por qué lo recupero? Porque él fue un buscador de la verdad. Un buscador de la verdad, de una verdad que para él era indudable. Ahora, es nuestra función actualizar el método de Descartes y decirle, gracias por todo, pero yo no me voy a quedar solamente con la mente. Yo quiero romper usando tu método, del cual te lo agradezco, pero dándole un salto cualitativo. Él, ¿qué creía? Él era un crítico de la ciencia de su tiempo porque decía justamente esto que les digo, que los científicos no buscaban la verdad. Eran prácticos, pragmáticos o simplemente se deleitaban con la ciencia, pero no buscaban la verdad como concepto, si quieren, como objetivo. Él sí la buscó. Y su metodología para hacerlo era la duda extrema. Como les digo, él dudaba sobre la forma de percibir el mundo porque planteaba que si mis sentidos me engañan una vez, podrían hacerlo otra vez. Dudaba sobre la fiabilidad de los sentidos sería esa, la forma de percibir el mundo, porque él decía que quizá pueda haber un Dios, el Dios del metaverso, si fuese maligno, me podría estar engañando, sobre la misma existencia del mundo exterior y sobre las verdades racionales. Fíjense lo útil que es este método para lo que estamos hablando hoy.
si realmente está la posibilidad concreta de que estemos en un metaverso y no lo sepamos, tomémoslo al amigo René, ¿sí? Y trascendámoslo también. Él llegó, su mojón fue que si yo estoy dudando, al menos puedo estar seguro de eso, ¿sí? Entonces configuró ese pienso, existo, no luego, en términos cronológicos, eso es una mala traducción. Pienso, ergo existo. ¿Cómo pienso, existo? Como les digo, él estaba en una psicorregión y en una época en la cual ese era el egregor. Nuestra tarea activa es darle un salto de calidad a eso y decir, está bien, vos generaste una cosa que piensa, la res cogitans. Nosotros vamos a ir más allá y vamos a buscar qué hay dentro nuestro más allá de la mente. Yo les pregunto, ¿cuál sería nuestra verdad indudable en este laberinto que se nos presenta y que podemos ni siquiera darnos cuenta que estamos insertos en él? Y voy a usar algo bastante subestimado, muy a mi pesar, que son los mitos. Los mitos a veces son confundidos como explicaciones de una época donde el hombre era tan primitivo y no tenía la tecnología, entonces inventaban gansadas para, bueno, intentar llegar a una conclusión más o menos certera de cosas que no entendían. Y en realidad, los mitos son verdades encriptadas que se adaptan a las épocas y a las psicorregiones, ¿no? Es decir, es un esfuerzo humano, como decía el Doc, por tratar de comprender ese ente, en palabras de Kant, ese noúmeno, esa esencia. Ahí viene un mito. Este es un mito actualizado, por ejemplo. ¿Y quién va a decir? Para mí en 100 años es masón. Adelante. Van a decir, ni siquiera existió. Ni Eran existió varios. el Anducci. Eran muchos. Era el de Suiza, el de La Plata y el de... Ojo que ahora el mito se puede dividir en 4. Sí, sí. No. Dale. Bueno, entonces justamente, ¿no? El mito, me gusta esto, es ese esfuerzo social por intentar actualizar y comprender un ente externo. Y tenemos que darle bastante importancia a los mitos, a los originales, porque ahí ven que una definición es una revelación de una época lejana, cuando el hombre se hallaba muy directamente sometido a las potencias de los dioses. Ellos convivían con los dioses, les hablaban y les respondían. En la época de hoy vemos a Helios y la llamarada solar. Eso es una actualización materialista, porque nuestra época es materialista. Entonces, quizá no podamos hablar de Apolo, pero eso es una actualización del mito para intentar de comprender eso. Y yo elegí un mito, uno de mis mitos favoritos, que es el mito de Teseo y Ariadna, que en imágenes se los paso a resumir. Teseo era el hijo de Egeo, un dios ateniense, y Atenas había sometido a Creta. En su momento había matado al hijo del dios Minos. Entonces, como revancha, el dios Minos había sitiado la ciudad de Atenas y había establecido un laberinto en cuyo interior se encontraba el famoso Minotauro, ¿sí? Y en ese asedio, lo que Atenas pedía era un sacrificio de 14 personas, 7 hombres y 7 mujeres, al Minotauro. Pero fíjense una cosa, no solamente hay un Minotauro, porque uno podría decir, che, qué rebuscado, ya pusiste un Minotauro. ¿Para qué pones un laberinto? Pon el laberinto porque aquellos que logren derrotar al Minotauro igual se perderían ahí adentro. Entonces, es interesante tener en cuenta esos dos aspectos del mito, el Minotauro y el laberinto. Teseo, un superhombre, ¿a qué le suena superhombre? A superhéroe, un tipo con voluntad de poder, toma su espada y le dice a su padre, el rey de Atenas, le dice, papá, voy a ir yo como sacrificio, porque mi segunda intención es ir a derrotar a ese Minotauro. Llega a la ciudad de Creta, se encuentra, porque el rey Minos veía a él a los sacrificios para ver que esté todo en condiciones, que no le estén vendiendo pescado podrido, y se encuentra con su hija, con Ariadna, con la hija del rey de Creta. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, se enamoran. Y como Ariadna identificó cuál era el objetivo de su amado, decide idear un mecanismo para el segundo peligro del metaverso, perdón, el laberinto.
Ya, Sí, no, pero se me mezclaron los te cables. spoileaste. Sí. Dejá de spoilear, Rafa. Te spoileaste. Que era evitar que luego de derrotar al Minotauro, Teseo se pierda en ese laberinto. Y le regala un hilo dorado a los Hansel y Gretel para que le aten la entrada y pueda, luego de su acto heroico, salir de ahí. ¿Sí? Entonces ahí vemos cómo está Ariadna esperando en la entrada y cómo Teseo pelea con el Minotauro. Pero como les hablaba de mitos, fíjense que hay otros dos mitos, tomé dos, hay muchísimos, que son en su esencia iguales. Y fíjense hasta qué nivel materialista la oficialidad no logra entender que esto sucede. Ahora les paso a comentar estos mitos, que una de las explicaciones posibles, acá Iru lo va a poder decir mejor que yo, es que la única manera en la cual es explicable que surjan en diferentes épocas y en diferentes regiones mitos o ideas esencialmente iguales es Pangea. En algún momento tuvimos que estar culo con culo y yo me copié de vos. La única explicación posible es que me lo haya soplado. No hay la posibilidad de una memoria arquetípica, no hay la posibilidad de la conexión con una red, con una nube, ¿no? En estos términos informáticos. Campo mórfico, podría decirse. O que algún jesuita haya reescrito la historia y inventaron un montón de mitos. Y entonces Fomenko te vendría... Bueno, no, lo traigo porque es importante. O sea, la única explicación para ellos es que la Tierra en algún momento tuvo que estar toda junta, porque si no, no puede haber pirámides en todos lados. Bueno, fíjense, lo que tienen allá a su izquierda es el mito de San Jordi. Es un mito donde vean una bandera blanca con una cruz roja, van a ver a San Jordi. Lo tienen los catalanes, los ingleses, los georgianos, demás. De nuevo, el mismo mito, una población asolada por un dragón y el dragón pedía sacrificios hasta que pidió por la princesa, pues el dragón se puso un poquitito selectivo para dar negro, un buen vinito, una princesa. Y San Jordi dijo, está todo bien con el pueblo, no me toques a la princesa. Y espada en mano fue a luchar contra ese dragón. Y a su derecha tienen a Andrómeda, quien había ofendido a los dioses por su belleza, y fue pedida en sacrificio por Poseidón a ese dios, a ese monstruo mitológico que ven a su derecha, como forma de aplacar la ira, ¿no? Y vemos también ahí a Perseo, que se lanza de forma heroica a vencer al monstruo. Ahora, fíjense que en todas las imágenes de los héroes, ¿qué tienen en su mano? Una espada. La gran templario, maestro. No es... Digo, no, porque los ángeles también tienen espadas. No usan ametralladora, ¿viste? Los ángeles tienen espada. Tenían espada en esa época, era muy útil la espada. Pero fíjense que esto es algo súper importante, porque no están con un libro, o qué sé yo, o con una rosa, están con una espada, en actitud guerrera, a enfrentarse. Y si yo les digo, ¿qué significa ese monstruo? ¿A qué representa ese monstruo? Hoy les hablaba de esto, les hablaba del Leviatán. El Leviatán, como les decía, es una idea de Hobbes, que fue un filósofo contractualista, que ellos intentaban explicar el mito del Estado, a partir, como les decía, de la renuncia de libertades para generar una seguridad. Vean que ese monstruo está conformado por hombres. Esta es la portada del libro. Yo creo que es una de las portadas más reveladoras y más fantásticas que se puede tener cuando hablamos de los colectivos. Porque tanto el Minotauro, el dragón, el monstruo ese loco del lago Ness que estaba ahí con Andrómeda, y él, es una representación de lo colectivo. Y déjenme ponerles solamente un ejemplo de lo cotidiano, de lo que tenemos que lidiar nosotros para ponerle cara a ese monstruo. Cuando hablamos, por ejemplo, de un tema como el bullying, que es un tema, ¿no?, socialmente complicado, delicado, difícil de erradicar, fíjense que el bullying es un colectivo que se transforma en un aula, en un monstruo, y ese monstruo requiere sacrificios humanos, esto es literal. Y en los niños lo podemos ver mucho más claramente, porque si bien tienen cultura, no están tan contaminados de eso como nosotros. Los niños son más auténticos a veces. Y ellos sacrifican a sus propios compañeros para tener seguridad. Entonces, fíjense la importancia que podría tener esto, no solamente para la crianza de nuestros niños, sino también para políticas públicas que son nefastas,
que no tienen en cuenta todo esto, porque estos son pavadas, estos hablan los loquitos de la tierra plana, los mitos no sirven para nada. Imagínense si nosotros pudiésemos educar a nuestros niños diciéndole que en algún punto van a tener que ser valientes, superhombres, van a tener que ser superhéroes y se van a enfrentar a la tentación de lo colectivo y van a tener que generar una cultura nueva, un nuevo liderazgo, porque no estamos dispuestos a sacrificar a nadie. Fíjense el cambio que eso podría hacer mañana. Esto no es algo abstracto, estamos hablando de cuestiones concretas y reales que nos interpelan a nosotros todo el tiempo. Muchas gracias. Bueno, y para liberarlos y darle lugar a mis cotertulios. ¡Qué palabra, maestro! Un maestro. Y encima se le puso la piel de gallina. Vos no lo viste, yo estaba al lado. Sí. Y bueno. Les presento de nuevo a nuestro amigo Teseo. Y fíjense qué linda ilustración, ¿no? Él está yendo a enfrentar al monstruo de lo colectivo. ¿Pero qué tiene en su mano? ¿Y en la otra? La orientación. Cuidado. La lámpara. Su hilo dorado. Cuidado. Ir a enfrentar a lo colectivo es necesario. Tener una actitud guerrera es necesario. Pero cuidado de no quedar perdidos en el metaverso, en los laberintos, en el jardín de los senderos que se bifurcan. Con ese hilo dorado nosotros podemos trepar y vamos a ver cómo debajo nuestro caen metaversos como mamushkas. Pero sin ese hilo dorado, quizá vayamos en actitud guerrera, heroica, derrotemos al Minotauro, pero nos perdamos en la salida. Entonces ese superhombre o héroe que con su voluntad de poder se separa de lo colectivo y enfrenta cara a cara al Leviatán en su propia guarida de visitante, siendo torazo en rodeo ajeno, y sin perder la orientación del hilo dorado hacia el sí mismo, hacia la individuación, hacia lo eterno, hacia lo sin semejante. Y esto es lo más maravilloso de todo, que la salida no se la podemos decir nosotros, porque la salida es de ustedes. El hilo dorado es de cada uno de ustedes. Lo único que podemos ofrecer es una orientación, es que cada uno encuentre su propio hilo dorado. Y lo último, en palabras de Carl Jung, que fue un maestro en este sentido, el héroe guerrero logra la individuación al llegar a ser un individuo, y en cuanto por individualidad entendemos nuestra peculiaridad más interna, última e incomparable, llegar a ser uno mismo. Por ello se podría traducir individuación también como mismación o autorrealización. Es decir, la importancia de esto, la única salida es que todos seamos tan auténticos y tan individuales como sea posible. Esa es la última derrota de lo colectivo, la individuación. Muchas gracias. Muchas gracias.